buenas noches, gracias por estar con nosotros en Mega TV, aquí en la Mega Cadena de Comunicación. Y en estos días también estuvimos invitando a mucha gente que pasó por esta empresa, ya que vamos rumbo a los 50 años de aquella fundación, inauguración de la legendaria radio 1 de marzo, un 4 de mayo de 1976. Muchos fuimos llegando después, muchos estuvieron desde el comienzo y cada uno puede contarnos una historia extraordinaria de lo que ha sido este lugar en nuestra formación profesional y humana también, con grandes jefes como Alcides Rivera y Juan Ángel Naput y ahora también con la administración Harrison. Bueno, hoy va a estar un invitado especial que formó parte de esa historia mucho tiempo. Él se llama Bernardino Caballero, como el fundador de la ANR, pero lo conocemos como Nayo Caballero, un amigo de la casa. Esta es su semblanza y luego comenzamos a conversar con él. Bernardino Nayo Caballero. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Salesianito, estudió Administración de Empresas y Contabilidad en la Universidad Católica. Estudió periodismo, pero llegó hasta el tercer año. A los 19 años ingresó a Radio 1 de marzo como secretario de Norberto Fabiani. Trabajó en la administración de Caracol antes de la apertura de Caracol Club, donde posteriormente fue gerente administrativo y llegó hasta gerente general. Luego pasó nuevamente a Radio 1 de marzo en la administración y luego al área comercial. Salió del grupo después de 11 años. Estuvo presente en la apertura de Nueva Americana como coordinador del área administrativa y comercial. Posterior a ello, trabajó en el grupo Niela, en una unidad de negocios de los hermanos como gerente administrativo, comercial y posteriormente gerente general. Posteriormente, crea una de las primeras empresas de servicios y comunicaciones de nombre Concer, con su gran amigo Luis Riquelme. Trabajó durante 10 años en la empresa multinacional Tesacon. Pasa a trabajar luego como síndico de la APF ad honorem. En el año 2011, en la Asociación Paraguaya de Fútbol, se desempeña como gerente de estadio e infraestructura. Posterior a eso, asume como oficial nacional de seguridad hasta la fecha. Es miembro del Consejo Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos. Bueno, querido Nayo, qué gusto tenerte acá. Mira que como integrante del 1 de marzo nunca te puedo entrevistar. ¿O era más bien, estabas ahí en la parte administrativa? Más en lo comercial y en lo administrativo. O sea, porque hay que conseguir la plata. Sí. ¿Cómo estás, querido Nayo? Bien, bien. Un placer venir a esta casa, que fue mi casa durante 11 años, de una u otra manera, el cual tenemos muchas historias. Por ejemplo, el tema del golpe, Mario. Sí, que vos estabas acá adentro. Sí. Yo estaba en mi casa. No, estaba en mi casa. Y ahí me dicen, por favor, llévenle comida a los empleados de la radio. Lógicamente, llamé al cocinero, preparamos algo, pero ya por el camino quedaron con todos los militares que están. Nunca llegó a ustedes. Nunca llegó la comida. Con razón que pasamos hambre esa noche. Porque había fiesta esa noche en Caracol. Sí, había fiesta. Había fiesta, pero ya cuando nos dimos cuenta del tema, ya cerramos. Ya se cerró todo cerrado, pero bueno, sobró comida y trajimos, pero no llegó. Bueno, de todas maneras, Nayo, estuve leyendo tu hoja de vida y la verdad que me impresiona todo lo que hiciste. Yo te conozco más por acá, por lo que vivimos juntos, Caracol 1 de marzo, pero veo que de los 14 años, por ejemplo, dice ordenanza de Carlos Podestá, el famoso ministro. El ministro. Bueno, eso, él estaba trabajando, digamos, para Papacito Frutos. Ya. Para Juan Manuel Frutos. Ajá. Y yo a los 14 años ya vivíamos en el barrio a una cuadra del Salesianito. Ajá. Entonces, a la noche ya empezaba a salir, a los 14 tenía amigos más grandes. Entonces, mi mamá me dice, bueno, tenés que trabajar. No podemos tener libre porque a la mañana te despertás tarde y a la tarde vas al colegio. Y bueno, entonces, Carlos Podestá en ese momento estaba casado con la hija del famoso ceramista, artista, La Terza Parodi. La Terza. Que vivía al lado a dos casas nuestras. Entonces le dice a Carlos, llevarle para tu secretario ordenanza. Carlos me hace estudiar dactilografía, era muy bueno como dactilógrafo. Y con él aprendí, ¿sabes qué aprendí? A
a no tener errores ortográficos. O sea, Sí, porque era un tipo muy culto, ¿eh? sí, era muy culto. Sí. Esta persona escribió libros. Sí, muy culto. Él escribía discursos para los presidentes, para la ANR. O sea, era una persona muy inteligente. Lo cual me dijo, ¿sabes qué? Venía a trabajar ya conmigo de forma permanente. Y le dije, Carlos, yo no estoy para la administración pública. Porque veía tantas cosas ahí adentro. Yo era secretario que le escribía, él me dictaba, yo le escribía y seguía la velocidad. Por eso le encantaba. Y sin errores ortográficos, que con él. Ibas aprendiendo. Ibas aprendiendo. Y vos sabés que es algo que ahora sufrimos en la manera que los chicos escriben. Es terrible, en el WhatsApp y compañía. A mí me cuesta muchísimo, Claro. porque yo escribo todas las letras. Nosotros escribíamos todo completo, con los acentos, corregíamos con el corrector. Bueno, qué interesante, eso no conocía esa parte de tu historia y me parece genial comenzar con eso. Tu mamá exigente también, ¿eh? Sí. Tu vieja a laburar, te digo. A laburar, a la siesta nosotros teníamos que estar, yo estaba a una cuadra del Salesianito. Sí. Y creo que era uno de los pocos de esa edad que empezó a trabajar. Y hicimos una muy buena amistad con Carlos. Tal es así que él después fue ministro del Interior. Ministro del Interior, sí. Me invitó yo ya estaba trabajando en la red Caracol, en ese momento en el grupo, y me invita para ir al Ministerio del Interior. Dije, Carlos, no puedo yo trabajar en la administración pública. No, era O sea, que tuyo. no era lo mío, o sea, realmente no podía. Pero tenía una de las ventajas de poco tiene, tener el nombre del caudillo. Pues tu papá, ¿por qué te puso Bernardino? Y nosotros somos descendientes directos. Directos. O sea, es el abuelo de mi papá. Mirá vos. Yo a mi abuelo, yo no lo conocí porque él fue exiliado en la época de la revolución, fue exiliado, estuvo en Argentina, vivió en Formosa, que yo ya no lo conocía. Ah, ya. Entonces, de ahí, entonces, somos todos parientes. Ya. Bueno, si vos sabés, Bernardino Caballero tuvo 86 hijos. Sí, claro. Y bueno, Repobló en Paraguay. una vez me invitaron a una reunión de los parientes, fuimos al Parque Caballero, que era su casa, y querían hacer una demanda al Estado para recuperar esa que era la casa, el Parque Caballero era él. Claro, o sea, podrías tener un lote ahí en este momento. Podría ser lote, pero Claro, porque hasta Caballero Vargas también es también es pariente nuestro. pariente, ¿verdad? Sí, somos todos. De la misma línea. Qué curioso. Pero bueno, ni siquiera ese nombre te dijo, anda, afiliate bien ya y conseguí un puesto en un ministerio. No era lo tuyo. No era lo Pero mío. sí te vas a Contables de la Católica. Sí, yo, bueno, hasta el año 78 más o menos, yo agarro, el 76, entro, vos sos promoción 76, yo soy 75. Correcto. Tenemos la misma edad, pero yo entré un año antes a la escuela. Bien. En el 76, o sea, mi vocación era ser ingeniero. Yo quería ser ingeniero civil y en ese momento mi padre estaba enfermo, no podíamos solventar los cursillos para estudiar. Entonces, bueno, está. El último día de inscripción de contables, me voy y me inscribo. Mi número de inscripción era 5911. 5911 era mi número de inscripción del año 76, el último día. Sí. Entonces, el probatorio era en el Colegio San José. Ajá. El primero. Y bueno, y ahí empiezo sin mucha expectativa. Así, esto voy a dejar por el camino porque Claro. no es lo mío. Bueno, a los 2 meses, 3 meses de haber empezado el probatorio, un examen de matemáticas. Bueno, donde yo hago 99%. Juan Ángel, que fue mi compañero, Claro. nosotros apenas nos saludábamos, yo no lo conocía a Juan Ángel, Ahí se estaban y conociendo. nos estábamos conociendo, saca 100%, y el tercero, que digamos, no, la discordia, amigos nuestros, Francisco Vareiro, ¿lo conoces? Sí, ahí Francisco Vareiro Chávez, Sí. que fue gerente de Canal 9. de Canal 9, Sí, ¿verdad? sí. Que falleció lastimosamente, la esposa también. Era muy amigo y él saca 100%. Yo me voy al profesor, le digo, quiero ver mi examen. Veo mi examen y recuerdo muy bien la frase. Sí. Dice, el error que tengo, yo no soy Naput. Me dijiste, Le dije al profesor de matemática, yo hice 99%, ¿verdad? Éramos 3, 2, 100 y Sí. Francisco Vareiro tenía 4º año de ingeniería. Él dejó 4º año de ingeniería. Claro. Bueno, Sí. después de eso, Juan Ángel se acerca a mí y me dice, o sea, medio
era el primer acercamiento y che, vamos a estudiar juntos. Él tenía una gran ventaja, él era mucho más inteligente que yo. Yo era mucho más dedicado, pero él era mucho más inteligente. Matemática, sí, manejaba lógica también. Claro. Y bueno, y empezamos a estudiar juntos, fuimos a su casa, yo, Juan Ángel y Francisco. Qué Y increíble. llegó un momento en que yo era parte de la familia. ¿Su casa en Colón o ya en Mariscal López? Ya en Mariscal López. Ah, ok. Del año 76. Entonces, nos hicimos muy amigos, tal es así que yo almorzaba en su mesa con Vicky, con Oscar Emilio, con Claro. don Miguel Ángel, con doña Teresa. Era parte de la familia. Hasta me pusieron un dormitorio ahí para quedarme a dormir, si es que quería quedarme a dormir. Entonces, Qué increíble esta increíble. historia. Primero comenzaste protestando porque una puta Porque ganó una- y después terminaste. Yo pensé que fue después, ya en el probatorio comenzó. en el probatorio. Y ahí seguimos. Y Juan Ángel tenía tanta ocurrencia que un día me dice, aburrido de estudiar, que estábamos la tarde estudiando, me buscaba por mi casa y me dice, vamos a practicar boxeo. Digo, ¿qué, Juan Ángel? Vamos a practicar boxeo. Y bueno, le digo, viene Miguel Sens, no sé si le conté, Lo ¿te acuerdas? conozco. Miguelito Sens, ¿verdad? Claro, profesor. Fallecido ya, profesor, Sí. gran persona, tuvo su vino Miguel Sens y practicamos boxeo mucho tiempo con Juan Ángel. Hasta que un día terminó mal el tema, ¿verdad? Yo con ¿Quién él, le pegó a quién? ¿eh? ¿Quién le pegó a quién? Él me pegó a mí. Pero bueno, pasamos de maravilla. Sí, ese tipo de ocurrencias. Estamos hablando, tenían 19, 20 años. 18, 19 años. Claro. Ahí teníamos, ya éramos pibes. Era pibe. Ahí voy a hacer la pausa porque me llega la primera parte, pero qué momento, ¿no? Y sobre todo una Asunción que estaba comenzando a cambiar. Totalmente. Ya Caracol estaba. Ya estaba Caracol. Mm. Como Caracol, discoteca. Discoteca, exactamente Claro. acá. Y la confitería Caracol. Y la confitería, donde también al lado estaba la parte administrativa. La confitería era lleno todo el día. Top. Vamos a la vuelta a hablar un poco de cómo ingresamos a ese mundo. Ok. ¿Por qué? Y sobre todo, cómo se produjo ese ingreso tuyo en un lugar difícil como es la noche. Trabajé mucho tiempo en la noche. Hay que sobrevivir en la noche. Y también en la radio que crecía con las grandes figuras, con Rubén Rodríguez, con Carlos Gómez, con Julio del Puerto. Todo lo viste muy de cerca. Elio Vera, Elio Vera, los grandes. Ernesto García, Claro. don Miguel Ángel. Imagínate vos, esa es la historia de esta radio que también quiero contar a la vuelta con Nayo Caballero. Volvemos enseguida con nuestro invitado, conversando en la noche. Seguimos con Nayo Caballero, nuestro invitado especial de hoy. Nos contaba esa época juvenil, de mucho entusiasmo, de fantasía, descubrimientos. La vida estaba por delante, Nayo. Sí, totalmente. No había preocupaciones muy grandes, éramos felices y lo sabíamos. Pero bueno, después te invitan. ¿Cómo viniste a trabajar acá? Bueno, yo en un momento dado, Carlos Podestá me dice, quiero que venga a trabajar directamente conmigo, elegí dónde querés trabajar. En IBR, que en ese momento IBR, que Ajá. ahora, en la Junta de Gobierno, en lo que vos quieras. Ujú. Digo, no, Carlos, no voy a trabajar en eso. Y en eso Juan Ángel me dice, negro, ¿qué? Me dice, negro, siempre me dijo, ¿qué vos pensás? Y Juan Ángel, en este momento quiero trabajar ya en serio en el tema. Entonces dice, vení a trabajar con nosotros. Bueno, ¿quién fue mi primer jefe? Norberto Fabiani. Yo llego digamos, al grupo, la mano de Norberto, me dice, bueno, Norberto, por favor, en el área comercial. Yo estaba estudiando administración de empresas, contabilidad. Estaba ya la carrera casi terminada. También con Juan Ángel, una ocurrencia de él, me dice, ¿de tarde qué hacer? Y nada, estudiamos periodismo. Hicimos hasta tercer curso de periodismo, hicimos nosotros en la Eso no Católica. sabía. ¿Eh? Eso no sabía. Sí, con Se Juan llama Ángel después. Medios Modernos de Comunicación se llamaba. En ese momento. Sí. Compartíamos con la gente de psicología, creo que éramos 4 varones y toditas mujeres en la Católica, ¿verdad? Entonces, tuvimos como 3 años hasta que Juan Ángel después dijo, no, ya no me gusta más esto. Entonces, y él tenía su programa acá con el Claro.
el gran Beto Duarte. Correcto. Relámpago de medianoche. Relámpago de medianoche. Claro. Que venía a grabar acá. Sí. Una gran persona. Yo te digo, uno de los genios que yo conocí es Beto. ¿Por qué? Beto vos le decía, quiero un texto para un velorio. Sí. Y te hacía un texto para un velorio en 10 minutos. Quiero explicarle a la gente que está viendo más joven que nosotros que antes se escribía gran parte de lo que se decía en radio. No había tanta publicitaria que haga eso. Entonces Beto creaba el eslogan, el nombre, por ejemplo, Festival de la Década, Evolución 2000, Una mirada al siglo. Todas esas cosas creó Beto y hasta ahora, que está todavía con nosotros en Canal 100, un genio, Beto Duarte. Bueno, pero viste esa época justamente, pero ¿viniste primero a Caracol o a la radio? Estuve en la radio con Norberto, estuve como un año y medio. Sí. En ese momento sale el tema de Caracol Club. Sí. Y Juana que me dije, necesito que me dé una mano con Caracol Club. ¿Está? Me dice, vamos a ser socios, la gente va a pagar un ingreso y bueno, va a ser un club exclusivo. En ese momento estaba en plena construcción, todo, remodelación. La primera remodelación grande. La remodelación grande, ¿verdad? Que estaba, el arquitecto Carea, creo que hizo, y Cristaldo. Juan L. Cristaldo, Juan L. Entonces, yo y Susana Gorostiaga, la mamá de Dani. La mamá de Dani. La mamá de Dani. Fuimos los primeros empleados de Caracol Club, porque estaban los empleados anteriores. Sí. Y bueno, yo estaba en la parte administrativa y ella estaba en toda la parte de relaciones públicas, toda la parte de socio, ella muy conocida. Sí. Entonces empezamos con Caracol Club, se empezó a contratar la gente y después la apertura de Caracol Club. La apertura de Caracol Club fue, digamos decir, tenía, no sé, ponele, para decir una cifra, 300, 400, 500 socios. Y vos tenías 5.000 pedidos para entrar esa primera noche. En la inauguración de Caracol Club. Y todos, gente que te conoce, te dice, yo tengo que estar. Y yo tengo que estar. Gente del gobierno, gente Claro. de los medios, gente de Las los empresas. negocios, de los negocios. O sea, Claro. era la locura de Caracol Club. Y era un club cerrado, exclusivo. Se hace la apertura, ¿verdad? Fue una locura. Y después empezamos a trabajar. Estamos hablando del año 80. El año 80. Sí. El año 80 y empezamos a trabajar. Oscar Franco fue uno de los primeros. Correcto. Los primeros. Papá de Lerín. El papá de Lerín. Y después estaba. Después están los veteranos, los grandes, decían. Claro, Casanova. Brito. Casanova entró también con Caracol Club, pero Brito estaba anteriormente. Sí. Andino estaba anteriormente. O sea, y algunos DJ tipo Sordina. Cierto. Que estaba Clemente. ya estaba Clemente, Miguelito Arrúa. Por supuesto, Cayo Skill. Cayo Skill. Cayo Skill ya venía con. Jovencito Juan José Salerno. Juan José Lerner empezó con el club. O sea, Sí. él fue uno de los primeros. Después vino Carlito Escobar. Escobar. Después Sí. vino Alan Wood. O sea, una serie de personas que pasaron ahí. Nuestro querido Jorge Barret, ya fallecido. Jorge Barret. Que falleció en un accidente. ¿Cómo que se llama? Villa. Hugo Villa. Hugo Villa, que falleció en un accidente ahí en el Tremendo, un grande jockey. Grande O y sea, muy joven. Muy jóvenes todos. Una época de transformación. Caracol era el deseo de toda la gente. Y cuando se convirtió en club, peor, porque era más exclusivo. Mucho más exclusivo. Y teníamos un restaurante para 60 personas. Me acuerdo. Que tener una reserva Sí. para la primera hora era casi imposible, porque había gente. Hay cosas muy llamativas. Había una mesa que era la mesa reservada en forma permanente por una persona determinada. Venga o no venga. Tenía que estar. Y vos veías a la gente y decís, no, yo quiero esa mesa. Y está ocupada, decía ahí. Y era ese Tenían tipo que de tener cosas. mucha discreción también ustedes para no ver Totalmente. muchas cosas. Yo una vez le dije a Juan Ángel, tenemos que escribir un libro sobre el caracol. De Sí. todas las cosas que vimos. Por ejemplo, te comento otra cosa. Sí. Todas las noches había roces entre los maîtres, los ayudantes, los mozos. Claro. Hasta que un día le digo a Juan, voy a comprar 2 Guante de box. guantes de Me box. acuerdo de esa anécdota. Y bueno, eran los miércoles de box. Los miércoles de box. Entonces vos le elegías, yo contigo me quiero. contigo. Está. Hasta que un día, después de un tiempo, había un electricista, Lorenzo, tenía 2 metros, y Agustín Ocampo, no sé si lo conoces, creo que suena. hasta ahora está trabajando con Juan Ángel, Ajá. le dice,
¿Le desafía? Contigo me quiero pelear. Ay, ay, ay. Bueno, 2 metros tenía, su mano era 3 veces la mía, de Lorenzo, apenas le entraba al guante. Y bueno, y en el momento de hacer, era todo, yo ya sabía las reglas, sabía en qué momento parar. Claro. Y en el momento que se empiezan a saludar, Agustín ya le calzó uno, le tumbó a Lorenzo que tenía 2 metros y agarra, se saca el guante Agustín y empieza a correr. ¿Sabe dónde fueron a encontrar? Se iban los dos, uno detrás de otro, Sí. y 10 detrás corriendo, hasta Caracolito llegaron. Hasta allá abajo. Sí, Agustino Campos entró a Caracolito. No te imaginas lo que era eso. Época en que se resolvían así los conflictos, no había tanto lío ni No, tanta no, era psicología. Después terminaban el todos moquete amistoso. amistosos. Después terminaban todos juntos. Te tocó el edicto también. Y el edicto me tocó, y te digo más, me salvé de no ir preso. Porque ¿Por qué? un día, un personaje determinado llega, que el que te pedía, seguí la hora. Claro. Seguí la hora, era un día viernes, estábamos yo y Coco Estigarribia, en el cual Otro grande Coco Estigarribia, y le digo a Coco, bueno, yo me voy porque me siento mal. Me voy, sigue la fiesta. Sí. Este personaje que pidió que siga, que es el hijo de una persona muy influyente, Sí. agarra y le dice, seguí. Y lógicamente no puede decirle que no. Claro. Posterior a eso, era un día viernes, el edicto era hasta la 1. Hasta la 1 los Y viernes, llega- los sábados hasta las 2. Llega el auto de la comisaría octava, más la caperucita roja detrás. Coco Estigarribia se va preso. Sí, Coco se Vos va te preso. salvaste, vos te fuiste. Yo me sentía mal, entonces me fui a mi casa, me salvé. Y estábamos, y después, por otra orden de alguien más superior, Coco Estigarribia, pero durmió En la comisaría. en la central de policía, no en los de la comisaría. No, miles de anécdotas, ni hablar de los artistas que vimos. Totalmente. Todos, ¿eh? El Festival de la Década, Mario. Festival de la Yo década que acá cosa- del patio. No sé es la idea de quién fue y todo ese tipo de cosas, pero realmente Fuimos parte de eso. fuimos parte de Sí, eso. sí, sí, Yo no sí. sé si ese tipo de cosas Se volveremos a vivir. No, No, fueron momentos únicos, hay que reconocerlo. También teníamos a Juan Ángel Alcide, que eran jóvenes y tenían ganas de apoyar todo lo que proponíamos. Norberto también. El ambiente social también. Casi 20.000 personas en este patio. Llegaba hasta allá, hasta la calle Concepción Yegro, que se llama ahora. Felicidad le llamamos antes. Felicidad le llamamos. ¿Te acordás? Y se hizo varios años, siguió como 4 o 5 años. Pero ahí lo que pasaba también, creo que coincidís conmigo, Nayo, es que toda esa dirigencia que manejaba las empresas aceptaba el desafío, quería hacer cosas. Sí. Festival en la calle Palma. Es que era algo nuevo. O sea, Sí. yo para mí, Radio 1 de Marzo, digamos, cambió todo el concepto Correcto. de lo que es la radio. O sea, no puede tenerle a Carlos Alberto Gómez, a Julio del Puerto, a Gaspar Aníbal Noguera, Sí. le tenía a Pedrito García. García. O sea, vos tenías Ricardo Rojas Bilbo, Ricardo comercial. Rodavil, vos comercial. Por ejemplo, Gaspar Aníbal Noguera era la primera computadora humana que existía. Sí. O sea, vos le preguntabas un partido de 1937, él tenía en su cabeza. Para mí era imposible tener Era- una competencia así. Era nuestra inteligencia artificial. Bueno, acá me voy al corte con esto. Mira, dos carnets de Caracol. Oh. Ya, estos son Dance, esos son de nuestro productor. Yo tengo los de Caracol Club que me regaló Sí. Juan Ángel. Esto era lo máximo. Tener el carnet de Caracol era, no sé, pertenecer a algo que todos aspirábamos, que era formar parte de la farándula, ¿no? Pero era divertido en todo caso y era sano en todo caso también. Quiero que a la vuelta me cuentes cómo termina ese periodo. ¿También hiciste mucha dirigencia estudiantil con Juan Ángel o no? Y después te pasaba al fútbol también. Sí. En Contable fuiste muy activo. En Contable estuvimos en el... Nosotros, como yo, a mí no me interesaba la política. Sí. Entonces, yo me meto al Consejo de Deporte con Juan Ángel, me lleva. Claro. Juan Ángel tampoco se mete en ese momento en el 76, Sí. que tu promoción, Sí. la gente del Miuca, de la Católica, Sí. fueron presos. O sea, Me acuerdo. fueron a la casa de alguien, estaban reunidos y fueron como 8 o 10 presos. O sea, estaban varios dirigentes ahí. Espera, contame la vuelta. Contame la vuelta a la pausa, esa parte quiero entrar, porque ellos se meten en la dirigencia deportiva y Contable surge como una fuerza muy grande en los Juegos Universitarios. Con ingeniería.
con ingeniería. Una. Que era el que dominaba siempre ingeniería. Vamos a hablar un poquito de la vuelta de esa época y después otra vez el salto, pero acompañando también a Juan un poco en lo que fue la dirigencia deportiva. Que hasta ahora está actividad también, ¿eh? Hasta ahora estamos por ahí. Hasta ahora está por ahí, a pesar de haber pasado por otros lugares también. Multicanal, me acuerdo. Multicanal, estuve en el grupo Clarín, estuve 10 años. Me parece que nadie miente su edad, tiene más de 70. Vamos a hacer la pausa. Tenemos la misma edad, Mario. Vamos a comparar las cédulas. Nayo Caballero, un amigo de la casa, pero además qué historias estas, ¿no? Que forman parte de la propia historia de la mega cadena de comunicación. Ya volvemos. Seguimos con Nayo Caballero. Esto va a resultar corto porque este señor ha hecho muchas cosas en su vida. Leí nomás ayer y sí, yo una vez te encontré con teléfonos satelitales, otra vez te encontré en multicanal. Nunca te quedaste muy quieto, Nayo. Y no, yo creo que tenía mi periodo en el cual, qué sé yo, yo creo que son 10 años. 10 años y ya. Acá en el grupo, que en la radio, yo terminé en la radio cuando salí de la radio, que me dije un día a Juan Ángel, llegó mi época de probarme. ¿Qué significa eso? En ese momento, Alcide estaba más abocado ya a Canal 9, él ya estaba en Canal 9. Claro. Norberto se fue a Canal 9 con él. Sí. Y bueno, y yo me quedé en la radio y le dije, Juan Ángel, es mi época de probarme. ¿Por qué? Porque nosotros somos amigos. Yo también soy amigo de Alcide, cual tenemos una excelente relación. Entonces, lo mío no es plata, lo mío es saber realmente qué puedo hacer. Bueno, ahí salí del grupo. Creo que fue el 91. Sí. En el 91, con un pariente me lleva a un negocio financiero, ¿verdad? Que se fue como la mierda. Justo en la época de la caída de los bancos. La caída de los bancos fue con la mierda. Entonces, está. Y después me quedé sin nada. Juan Ángel me dijo, venía a trabajar conmigo otra vez. Le dije, no, espera. Y ahí me voy a trabajar en Nueva Americana. Nueva Americana con Silvio Rojas. Otra experiencia. Otra experiencia totalmente. Era la apertura nueva de la Nueva Americana, que está cerrado después de aquel accidente que se quemó todo. Un incendio grande. Y entonces fue la primera tienda, digamos, en el cual facturaba online, que vos tenías Y la apertura, yo trabajé muchos años, o sea, por lo menos 6 meses antes de la apertura. Sí. Y hicimos todo el sistema. Estaba todo probado, hicimos pruebas, todo. El día de la inauguración, nunca pensamos que iba a haber 10.000 personas. Había una cola de 6 cuadras más o menos para entrar a Nueva Americana porque era una tienda diferente. No había shopping todavía. No había shopping, una multitienda. Lógicamente, el sistema colapsó, no podíamos facturar, no teníamos facturas manuales, hasta que llega el hermano acero, creo que es Tuco. Sí. Llega Tuco y dice, nos putea de arriba abajo a todos. Pero a todos. Al estilo Socolillo. Al estilo Socolillo. Y ahí empezamos a facturar manualmente. Lógicamente, todo el sistema de stock, todo se fue a la mierda. Qué locura. Y después me fui a trabajar con los Niela. ¿Después también con Rolando o con el hermano Rolando? Con los tres. Los tres. Rolando, Carlos V y Reinaldo. Reinaldo estaba en Buenos Aires, tenía una jabonera. Hasta ahora está en Buenos Aires, rico y poderoso. Poderoso, muy poderoso. Buena gente. Y el otro inventa un poco la televisión por cable también. Carlos V. Carlos V. Y cosa que tuve tanta suerte que en ese momento, en una selección de personal, entro a TVD. Entré en el área administrativa, posteriormente me dieron el área comercial y hasta me quedé gerente general. Y algo que no van a creer, cuando me voy a Buenos Aires, porque me iba a Buenos Aires por el tema de los canales, pido una entrevista con Carlos Ávila. Carlos Ávila, el dueño de TIC, el que formó todo el fútbol argentino. Paraguayo. Sí. Y el tipo, no sé, porque no suele recibir a nadie. Poderoso, muy importante. Muy poderoso. Sí. Sobre la calle Libertad, que da a la oficina, en el 5º piso, no recuerdo. Llego con mi
Me voy y digo, me recibe. Le agarré un buen día y le dije, don Carlos, yo trabajo en TVD, un emprendimiento del Grupo Niela, está rolando, bla, 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 y bueno, queremos el fútbol argentino. ¿Y qué me da él? Me dice, bueno, te doy el fútbol el viernes, te doy el fútbol el sábado y te doy el clásico el domingo. La gran... La época de Macaya Márquez, compañía. Exactamente. Claro. Y agarro y yo traigo, ¿verdad? Vengo con el contrato firmado y en ese momento Olavo estaba en CBC. Olavo Heikel. Olavo Heikel, ¿verdad? Y lógicamente ellos eran poderosos, nosotros éramos chiquitos, eran 10 canales que teníamos. Sí. Llegamos a meter el fútbol argentino, el clásico el domingo, era la gente paraba. Totalmente. Claro. Nosotros era facturar. Claro. Y vos sabés que tuve también la dicha ahí de traer a Paraguay Discovery Channel. Y Discovery Channel, cuando viene, lo hicimos amigos con el productor general que vivía en Miami y me dice, ¿qué hay en Paraguay va a ver? Venía la fiesta de San Juan. Le trajimos la fiesta de San Juan y nos fuimos. En ese momento era el hípico y todo. Te juro, Mario, que el tipo dice, usted es tanto loco. Cuando veía a la gente caminando. Claro, por el fuego, pelota tatá. Pelota tatá, y se hacía, usted es tan loco. Todo candil. Y salió un programa de Discovery Channel de eso. Dedicado a San Juan. Dedicado a San Juan. O sea, espera, convengamos que laburaste mucho en tu vida, pero también tuviste momentos de fortuna. Sí, tuve suerte. Te ayudó el de arriba también muchas veces. Mario, yo creo que me creo un bendecido, porque en todas las cosas que emprendí me fue bien. Te digo más, y estuve en los 3 lugares donde más amigos puedo hacer. En la noche, en los medios y en el fútbol. Claro. O sea, son los 3 lugares donde vos, si no haces amigos ahí, ya no haces nunca. A ver, bueno, cerrando lo de TVD, ahí te quedaste otra vez un buen tiempo. Pero estuve 10 años. Ya, y Multicanal forma parte de eso también. Bueno, yo te comento lo siguiente. El Grupo Niela, después en un momento dado, Carlos V dice, vamos a vender. Sí. Viene, compra CBC un personaje que para mí marcó mi vida también, Alberto González. Alberto González, sí. Alberto González compra CBC y después viene detrás de TVD. Y va también los canales de Menocchio y más cosas. Correcto. Entonces, todos los cables. Claro, y yo trabajaba por TVD y bueno, agarra y se vende por una suma X, muy buena plata, pero el cual los 3 hermanos, lógicamente, Reinaldo no necesitaba, Carlos V el que quería vender, claro. Que es el de Calúa, ¿verdad? Sí, bueno, exacto. Entonces, venden, ¿verdad? Y me llama a mí Rolando a través de Don López, el famoso Don López, que era el segundo de Alberto. No, el segundo de Niela, era claro, Don sí, López. Sí, ya me y me llama Don López y me dice, bueno, ahí hablé con Rolando, quiere que te quede a trabajar con nosotros en Martel, te vamos a dar una gerencia. Y Don López, déjenme pensar, le digo. Y después me fui al día siguiente, 2 días después, le dije, Don López, no es lo mío. Yo nunca trabajé en una empresa de confecciones, no es lo mío. Y me quedé sin trabajo, ¿verdad? En ese momento, Alberto González me hace llamar y me contrata. O sea, yo seguía como gerente de TVD, pero en ese momento era un grupo. Claro, ahí ya aparece Multicanal. Por eso, a mí me liquida el grupo Niela, Rolando me hace llamar y me dice, sé que no querés trabajar conmigo. No es eso, Rolando. No es eso, doctor. Le dije, yo, no es lo mío. No quiero fallarle. Entonces, y te juro, agarra, me dice, saca un cheque en dólares. Dale usted, esto es para vos. Regalo mío. Por los servicios prestados. Era muchísima plata. Claro. Para mí era muchísima plata. Claro, sí. Ahí me elegían la primera vez. Después, Alberto González, por segunda vez, le vende a Multicanal al Grupo Clarín. Ahí ya entra el Grupo Clarín. Bueno, yo entro también en la negociación, estoy en el medio, Entonces, Alberto González vende a Multicanal y Multicanal me dice, voy a ser contratado por nosotros. Alberto González me lleva a Buenos Aires, voy a Buenos Aires, y en Buenos Aires nos vamos a
la Sierra de los Padres. Eso estaba cerca de Mar del Plata, creo que se llama. Que está un restaurante ahí. Yo era el único gerente paraguayo de ese grupo. Lo mismo, me dan un cheque. Y me dan mi liquidación. Me liquidan todo, porque esa es la condición de comprar. Y estaba en la misma empresa, me despidieron 3 veces. Y entonces me quedo con el grupo. Claro, pues maravilla, pues las 3 veces te pagan la liquidación. Claro. La liquidación. Y Alberto González, yo por eso digo, hay gente que fuma bajo el agua. Alberto González era uno de ellos. Cuando estábamos en el grupo de él, ya era CBC, TVD, todo junto ya era, me dice, ¿qué te parece traer la reunión de directorio? Y dice, ¿qué le parece traer las eliminatorias a Paraguay? Claro. Y por favor díganme cuánto. Bueno, y la inversión de $5 millones. Yo hice los números, yo estaba en el área comercial. Claro. Entonces le digo, va a perder $2 millones. Bueno, está. Después otra persona, 3 personas le pidió y todo era pérdida. Y el tipo dice, compra los derechos. Igual. Y en ese momento, ¿sí te acuerdas el año en que se transmitió? En este momento no recuerdo qué mundial fue, que era exclusivo del cable. Sí, me acuerdo, sí. Y bueno, sí. ¿Cuál era su negocio? CBC tenía 30.000 usuarios. TVD tenía 15.000. Te juro, Mario, que ahí nosotros no vendíamos. Venían a comprarnos. Todo el mundo estaba loco que quería comprar. Sí. Los derechos eliminatorios compró. Después hubo una presión de Canal 9 o de cosas y que se volvió a darle otra vez algo. Pero, ¿cuál era su negocio? Yo no entendí su negocio hasta que él le vendió 1 año después, 2 años después, cuando terminó la eliminatoria, le vendió al Grupo Clarín. ¿Sabe cuánto ganó esa operación? Sí, no me imagino. $40 millones. Claro. Y o sea, fue así un tipo. Qué genial. Y cuando me lleva a Buenos Aires, me muestra la maqueta de Puerto Madero. Este es mi emprendimiento, quiero que venga a trabajar conmigo. A Buenos Aires. Sí. Yo miré y después... Edificio abandonado. No, miré la maqueta. Lo que iba a hacer. La maqueta lo que iba a hacer era en una oficina de él en Palermo. Y después me voy debajo de Alem, donde estaban los... Eso era la ratonera. La ratonera. Él se asoció con la gente de Telefe y Azcárraga de TV Azteca. Todo lo que él sacó de TVD, que eran $60 millones. Él puso en ese. De multicanal. De multicanal. Dentro del Grupo Clarín. Claro, 60 millones metió ahí. Azcárraga también y Telefe. Azcárraga muere, ¿verdad? Sí. Y el hijo dice, no me interesa. Porque lo que era Puerto Madero era mucho más. Bueno. Y Telefe dice, no tengo más para invertir. Se queda solo con la inversión. Muere. Y toda esa fortuna de sus hijas. Qué historia, ¿no? Y para ir al corte, porque ya se nos acaba el tiempo para este bloque, me acuerdo que ese fue el momento en que todos dijimos, tengo que tener cable. Sí, cuando totalmente. El cable era medio residual, tenían algunos, pues novismo, pero no veíamos televisión abierta. Todo abierta. Pero cuando la eliminatoria se fueron al cable, nos fuimos masivamente. Porque el paraguayo es futbolero. Va a pagar lo que sea para ver su selección. Sea para el fútbol, su selección. Y en ese momento estábamos ya en mundiales. Correcto, ya estábamos comenzando ya los mundiales. En la época del papá de los Harrison, ¿verdad? Exacto, del escribano. Bueno, tengo que hacer una breve pausa. Enseguida estamos con más, la última parte. Se nos va rápido el tiempo. Pero es genial escuchar esta historia de alguien que vivió esas cosas en carne propia, que fue un testigo privilegiado. Nayo Caballero, invitado especial hoy conversando la noche. Ya volvemos. Nos quedan 10 minutos, una pena, pero vamos a resumir de alguna forma. Yo le veo a Nayo a veces caminando dentro del defensor y digo, pensaba que yo jugaba con este de mediocampo, Juan Bay, ahí, Juan Ángel adelante. Llegamos a ser finalistas de varios torneos. El Yankee Benítez, gran back centro. Nuestro arquero, el muchacho el gordito que era de San Bernardino, creo.
Espínola. Espínola, ahí da cuenta, teníamos un lindo equipo. Y teníamos el que aglutinaba, que era José Lesme. José Lesme, que fue nuestro técnico después. Linda, porque te veo caminando dentro del estadio y digo, bueno, por lo menos sigue dentro de la cancha. Antes de volver a 1 de marzo, con eso quiero terminar. Hace ya bastante otra vez que estás en este tema del fútbol, participar en el tema de seguridad, reglamento, ¿te metiste de lleno? Yo estuve en el año 2006. Juan Ángel nos invita, me llama a mí Roberto Vargas, nos invita para formar parte trabajemos en la APF, yo no sabía por qué, ni nada, sí. ¿Verdad? Y hablo con ña Teresa, con su mamá, que en el cual para mí era una madre. Claro. Yo estaba siempre en contacto, Vicky era como mi hermana, Oscarcito sí que viajamos varias veces juntos, o sea, hasta ahora. Claro. Y hablo con ña Teresa y me dijo, dale una mano con ella. El ambiente del fútbol no es fácil. Mirá, y él necesita gente, amigos honestos al lado. Y no entendí mucho el tema y le dije, ña Teresa, Juan Ángel, cuenta conmigo por lo que quieras. Y en el 2006 yo entro como síndico con Roberto. En la APF. En la APF. No era empleado. Todos esos 5 años que trabajé en la APF como síndico con Roberto fue a honores. Nunca cobré nada. Inclusive me dijo Juan Ángel, ve, negro, ve algo que ustedes... Juan, yo no necesito. Yo estaba en ese momento con el tema satelital, claro, con los medios, para personal, para Claro, para Tigo, vendíamos enlaces satelitales. Y en el 2011 me dice Juan, negro, te necesito para que te hagas cargo del estadio. ¿Y sabes qué hice ahí? Renuncié al otro trabajo. Renuncié. Después de 10 años, con un muy buen sueldo, era una empresa argentina que me contrataron, estuve como gerente general, y renuncio y me voy al estadio con Juan Ángel. Con la mitad de lo que ganaba. Porque no sé, era la lealtad también. La lealtad. Y convengamos que también, yo vivo ahora cerca del estadio, tengo una casa ahí, fue nuestro lugar de sueño siempre, el estadio, ¿verdad? Fútbol. El fútbol, la cancha, nos íbamos a la gradería, vivimos, fue un poco retornar a tus raíces quizás también, ¿no? Y yo creo que es mi lugar en el mundo. ¿Verdad? O sea, yo, por ejemplo, en la radio yo era feliz. ¿Por qué era feliz en la radio? Sí. Yo le tenía a una persona como Carlos Alberto Gómez, el cual me sentaba con él, decir las coberturas, discutía con él, pero siempre llegábamos a un acuerdo. Claro. Después llegué a Arturo, con Arturo nos peleábamos. Siempre. Con Arturo nos puteábamos grande y después terminábamos bien. Sí. Tal vez así que mi amigo, yo le tenía a Beto, a Yankee, a Julio Juan, a gente. Ustedes empezaron, o sea, no sé quién habrá sido primero, si Rubén, vos o Bruno, en la animación en Caracol. La animación. Rubén comenzó, seguí yo y Bruno, y después Ricardo, que hizo Fantasía también. Pero nosotros pensábamos que en Caracol eso no iba a andar, porque pero la gente se enganchó. Todo eso viste, todo estuviste cerca de todo ese proceso. Ustedes realmente son para todo público. O sea, no importa el nivel económico, social, ni nada por el estilo. Llegan a todos. Pero esa fortaleza nos dio 1 de marzo. Totalmente. Era como, ¿vos te acordás? Sí. El logo de la radio se ponían firmes. Era no sé, llegó la Red Globo, vamos a poner para el paraguayo, hasta ahora. Pero en ese momento era muy fuerte. Era tanta gente trabajando. Nunca me voy a olvidar de las coberturas de los rally. De los rally. Los primeros rally se hacían y consiguieron a alguien que tenga una radio, una repetidora, y se hacía la cobertura. Nosotros éramos soporte o a veces principal del Touring. O sea, nosotros teníamos los tiempos que el Touring no tenía. De acuerdo. Y un avión que le seguía a los autos. Después toda la época del tenis, Copa Davis, todo lo que pasamos. Yo no sé si ganaron plata, pero que nos divertimos en la radio. Nos divertimos un montón. Y digo, vos te ibas allá, que todos mis amigos eran los DJs que estaban allá en su archivo, donde era disco y disco y disco y disco. Y Alcide y Juan Ángel se iban a Estados Unidos, se iban a Europa, ellos venían. Ellos traían no es que ellos pedían un disco. Ellos traían discos. Me consta. Y me dijo, Alcide,
puta, estoy podrido. Así me acuerdo, estoy podrido de esta radio, tuve que pagar eso. Exceso de equipaje. Porque además venía un disco para Caracol y otro para 1 de marzo. 2. Se traía 2 de cada uno. No, una locura. Yo no sé si va a volver más. Gracias a Dios yo heredé parte de eso después que vine acá con el nuevo grupo. Algo se rescató. Pero finalmente fuimos privilegiados, Nayo. Totalmente. Porque vimos un crecimiento, una evolución, no solamente de la radio, sino que de toda la sociedad. Acá también se transmitió el golpe de Estado. Sí. Acá la proclama General Rodríguez salió de acá. Y que cortaron los cables y tuvieron que... Sí, con Antonio Farías, desde Deportes. Y acá en Caracol pasó gran parte de la cultura musical. ¿Bauman estaba de operador? Ángel Emilio Bauman. Y ¿te acordás? Ángel Emilio Bauman. Ángel Bauman. Sí. Gran persona. Gran persona. Extraordinario. A mí me tocó estar justo por una casualidad de la vida y siempre recuerdo. Nayo, para terminar, ahora estamos vinculados a una cuestión más de seguridad. Sí. Que es otra de las grandes necesidades de nuestro fútbol, ¿no? Y sí, gracias a Dios en el 2011 empecé a trabajar en el estadio y desde el primer momento habían cursos de FIFA de seguridad en el fútbol y empezamos ahí. Y después le conocí a un colombiano que ahora está trabajando en el Conmebol, Gustavo Morelli, en el cual ellos tenían una realidad de Colombia totalmente diferente a nuestra inseguridad era incipiente. Claro. Ellos tenían ya muchos años de problemas con la droga, con el tráfico, con la financiación. Entonces me interesé en el tema y me metí tanto que al final trabajé en la elaboración de documentos, ley, todo tipo de cosas. Y ahora estoy en el Consejo Nacional de Seguridad en el Deporte, ¿verdad? Con Adolfo Jaraín, que está al frente, sí. ¿verdad? Patricia Rivarola, o sea, un grupo de gente que buscamos el tema. Porque al final, la seguridad en el fútbol o en cualquier deporte es reflejo de la sociedad. Claro, no está aislado, no un hecho aislado. Y antes un partido de fútbol, o sea, hay que terminar en un moquete y chao. No. Ahora es mucho más que eso, o sea, claro. Ahora te clavan. Y yo creo que muy perjudicial, Mario, y algo que te felicito que estás haciendo, es el tema del consumo de las drogas. Claro, cambió todo eso. Cambió todo. O sea, en este momento, vos a una persona, que yo tengo amigos en la barra, claro. Puedo decir que Adolfo Trote se sentó conmigo a hablar y a conversar y a llegar a acuerdos. Pero ese momento es un momento único. 3 horas después o 2 horas después, ya es otra persona. Sí, se contaminó todo lastimosamente, inclusive entró el negocio de la venta y compra de drogas entre esos grupos, lastimosamente. Bueno, Nayo, se nos va acabando el tiempo, pero te veo siempre entusiasmado. Estamos ahí al lado, nomás en la edad, en la misma generación, todavía tenemos algo más que dar. ¿Te sentís realizado? Ya, a veces ya sos abuelo, ¿cómo está el tema? Soy abuelo, tengo 4 hijos, de los cuales tengo una hija, que es mi orgullo, tengo una hija que está en el tema educacional. Okay. Todo terminado en el Cristo Rey, está claro. Ah, sí, está bien. Todo terminado en el Cristo Rey. Sí. Todos fuimos becados afuera y ella en este momento se metió en el tema educacional y le dije, vas a ser pobre toda tu vida. Y sabe que ¿qué está metida? En el tema de educación para chicos con autismo. Qué genial. Que no sé si va a volver. Yo ojalá que vuelva, ¿verdad? Porque necesitamos gente. ¿A dónde fue? Está en Alemania. Ella está becada por el gobierno alemán hace 3 años. O sea, en agosto cumplen los 3 años de su beca. Está trabajando en una entidad educacional y al mismo tiempo en la universidad. Eligió ese camino. Y va a ser pobre, le dije. Pero feliz, ese es el tema. Sí, finalmente eso queremos nuestros hijos, querido Nayo. Bueno, un gusto, realmente nos quedó corto el tiempo. No podemos terminar este programa sin referirnos a Juan. Pasamos la situación muy difícil de él. Por fin retornó. Lo vemos bien a Juan Ángel. Hay gente que nunca va a entender y siempre lo va a cuestionar. Ese es otro problema, pero ¿qué significó para vos tu relación con Juan Ángel Laput? Juan Ángel es mi hermano. O sea, desde que nos conocimos, vivimos momentos muy lindos y cuando él pasa este tema, este accidente, como quiera llamarlo, para mí, a mí me afectó mucho. Yo estaba muy de cerca a través de Vicky, a través de Doña Teresa. Trataba de por lo menos decir y que le envíe saludos y que estoy firme para lo que quiera. No pude ir a visitarlo, ¿verdad? Lastimosamente.
es algo que una deuda pendiente, pero ahora verlo como está, yo veo que en este momento es feliz en dos sentidos. Una, que no busca revanchismo. Él fue un capítulo en el cual le sirvió de aprendizaje y en este momento es mirar para adelante y no quedarse con ese rencor o odio o lo que quiera. Claro. Hacia de repente tercera persona. Ahora, una cosa que yo como le dije a Juan, no me vaya a pedir que yo sea como vos. Hay gente que habló mal de vos y yo lo voy a putear. No me importa, que se enoje conmigo. Pero mi amigo, mi hermano, en boca de alguien al cual vos le diste de comer. O sea, es morder la mano de quien le diste de comer. Ahí y hubo gente así. Eso vos no negociás. No. Bueno, ¿te emocionaste? Juan sí, Mario? Juan sí. Juan sí. Juan perdonó todo. Sí, me dijo, pero ¿para qué te vas a crear problemas? Sí. Juan, no puedo tener tu carácter. Le dije. Lo que yo explico, la gente le cuestiona es si en realidad creen que fue culpable. Ya pagó también. Sí. Pagó con creces, 2.500 días adentro. Bueno, se nos acabó el tiempo, Nayo. ¿Te emocionaste un poco? Sí, ¿Te emociona un poco? Hablar con Juan de Juan. Esa foto de él con su mamá Teresa al volver de... esa foto... Me hizo llorar. A todos. Gracias, Nayo. No, gracias a vos, Mario. Y feliz de haber pasado por esta radio, ser parte de esta familia. Y bueno, es algo que... Y agradecerle particularmente a los presidentes de APF al haberme dejado desarrollarme como me desarrollé. A Robert en especial. Muy bien, ahí está. Gracias, Nayo Caballero. Parte de esta historia que nos emociona siempre a nosotros porque, imagínense ustedes, me preguntaba Nayo en el corte, ¿hace cuánto viniste acá, Mario? Y fue en 1984, hace 41 años, con ida y venida como todo el mundo, pero sí, hace 41 años entré en estos pasillos y dije, este es mi lugar en el mundo, y lo sigue siendo, como para muchos de ustedes, la media cadena de comunicación. Gracias, buenas noches.